Muy bien. Jonás está en los profetas menores, ahí en los libritos donde muchas veces nos cuesta trabajo encontrar, ahí está. Dice así: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al pueblo de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte cayó, señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había dicho que huía del Señor. ¡Ay, ¿por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tempestad, esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto de un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Muy bien, aquí comenzamos el libro del profeta Jonás con una breve introducción, ¿no? O sea, nos habla de que Jonás era hijo de un hombre llamado Amitai. Sin embargo, más allá de eso no sabemos mucho de él, solo sabemos una pequeña historia acerca de él, pero más a profundidad de él no sabemos. Y comenzamos en el 1, Jonás 1:2, dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Dios le da un llamado a Jonás, esto sí lo sabemos. Le da un gran llamado que le dijo que fuera a una ciudad llamada Nínive. Pues muchos conocemos la historia, en especial los que ya tenemos más tiempo. Desde clases de niños conocemos y hemos dibujado la ballena, y que no era una ballena necesariamente, era un gran pez, nada más dice eso. Pero es una historia muy conocida. Sin embargo, el llamado que recibió Jonás no fue bien recibido, y ahorita vamos a ir un poquito más a detalle de eso. Pero sí se nos habla algo. En otras versiones sobre Nínive dice: su maldad ha subido hasta mí. La maldad de los pobladores de este lugar había colmado la paciencia del Señor, de tal manera que Dios había determinado destruir aquel lugar. ¿Se imaginan el nivel de la maldad de aquel lugar?
que Dios dijo hasta aquí. La Biblia dice en Nehemías 9:17, pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, en Nahum 1:3, que es muy parecido, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. O sea, vemos la complementariedad del carácter de Dios, porque dice que si bien Dios es bueno, es perdonador, es tardo para la ira y grande en misericordia, sin embargo, cuando algo es tardo para, no quiere decir que no llegue a ese punto. O sea, tarda en enojarse, es muy paciente, sin embargo se enoja. Y Nahum nos dice: no tendrá por inocente al culpable. O sea, llegando al punto, hay juicio, hay castigo. Y en este caso, Nínive había llegado a ese punto, a un punto donde ya habían sobrepasado la paciencia de Dios. Sin embargo, vamos a ver qué pasó después. Ahora bien, ¿quiénes eran las personas de Nínive? O sea, porque conocemos esta historia y nos seguimos, ¿no? Y nos centramos en otros puntos de la historia. Sin embargo, ¿cuál era el pecado de Nínive? O sea, ¿qué tan malos eran? Vamos a Nahum 3, 1 al 4. Nahum es otro de esos libros que también cuesta trabajo encontrar, pero usted puede. Mire, para que no le cueste trabajo, en casa, léalo. Toda la semana estélo leyendo y así se va a acordar dónde está Nahum. Yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice así: salud. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, llena de rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellar de las lanzas. Son muchos los muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, con todos los que tropiezan, por todo el deseo desenfrenado de una prostituta seductora, maestra en hechicerías, esclavizó naciones con su prostitución y pueblos con su brujería. Muchas veces leemos Jonás, pero no leemos en algunos paralelos en donde nos habla un poquito más a fondo, nos da un poquito más de luz. Dijimos que Jonás pues está bien cortito, son 4 capítulos. Sin embargo, aquí en Nahum, y habla mucho más Nahum, o sea, si uno lo lee con calma y a profundidad. Sin embargo, aquí vemos un pequeño pantallazo. Comienza diciendo que era gente sedienta de sangre, era gente muy violenta, eran asesinos. Además, eran practicantes de brujerías y hechicerías, y como los pueblos de aquellas regiones, había un fuerte desenfreno sexual. ¿Recuerda cuando Moisés y Josué enfrentaron a los pueblos cananeos? ¿Cómo eran aquellas naciones? Tenían una fuerte idolatría, ¿no? Tenían sus dioses, tenían un fuerte desenfreno sexual, había hechicería y una extrema violencia. Normalmente ese patrón está muy unido, está muy ligado. Siempre lo vemos en la Biblia y encontramos todos estos puntos en esas naciones. Y ¿sabe qué? Hace algunas décadas, hace algunos años, nos hubiéramos escandalizado al leer esto. Qué pueblo tan violento, qué pueblo tan feo, ¿no? Y no, o sea, y sí lo eran. Sin embargo, todos estos puntos los vemos hoy muy visibles en nuestra sociedad y en nuestro país de forma particular. Todos estos puntos están presentes. No es un secreto para nadie. Solo ve las noticias o vaya. Aquí vivimos en un estado pues relativamente tranquilo, aunque sí pasan muchas cosas que no salen en las noticias. Sin embargo, hay estados donde está a flor de piel.
Vemos uno de los puntos que mencionaba y uno es la idolatría. Y la idolatría no solo se refiere a imágenes de yeso, de madera, estatuillas o algún cuadro al que las personas se rinden ante él. No es necesariamente eso, sí lo es, pero no solo se queda ahí. Hoy en día en nuestra sociedad vemos ídolos de moda. De hecho, la palabra ídolo se ha empleado ya de forma muy cotidiana. O sea, vemos deportistas, vemos artistas, cantantes, cualquier gente que se haga conocida, es más, no puede tener ningún talento y se hace famosa la persona y ya es un ídolo para la gente. Y así les llaman, ¿no? O sea, oh, ¿quién es tu ídolo? No, pues Messi, no sé, etcétera. O sea, es algo que bueno, en el mundo se escucha muy a flor de piel. O sea, no es algo así como que digan, ay, no, un ídolo, es algo, no, o sea, es algo muy común, lamentablemente. No es normal, pero sí es común. Ahora bien, que eso no se encuentre aquí adentro. ¿Por qué? Porque muchas veces también se ha permeado eso, o sea, hacia pastores, hacia músicos, gente que se supone que son hermanos igual que nosotros, porque tocan un instrumento, se hacen famosos porque son virtuosos, hay gente muy virtuosa. Y sin embargo, mucha gente dentro de las iglesias los idolatra, y eso es pecado. El entretenimiento es un portador muy fuerte de ídolos y se ha metido dentro de la iglesia también. Tengamos cuidado e identifiquemos todo esto. Principalmente o primeramente en nuestra propia vida. O sea, antes de ir con agarrar a bibliazos a otro, primero que la Biblia nos empiece a golpear a nosotros, no a otros primero. Como mencionábamos en la mañana ahí en las participaciones, o sea, si podemos ir a exhortar en amor a algún hermano que vemos en alguna situación, pues que no está bien, pero vaya siendo guiado por Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de ir a matar, o sea, no, es ir a restaurar al hermano. ¿Sí? Ahora bien, otro de los puntos es el fuerte desenfreno sexual. ¿Y qué se puede decir de esto en la cultura actual? O sea, hoy vemos un comercial de un shampoo para lavar carros o lavar perros y hay ese componente sexual, ¿sí? O sea, hasta un cepillo de dientes, o sea, puede haber un comercial insinuando algo así. ¿Por qué? Porque vende, etcétera. Pero se ha normalizado. Hoy vemos en las series, en la televisión, bueno, hoy ya no es televisión, pero en las plataformas que hay en los diferentes dispositivos, vemos que la fornicación, el adulterio y el divorcio se han vuelto parte de las tramas, parte central, y no es mal visto por la sociedad en muchos casos. Hace poco vi un video de una persona que hablaba acerca de un futbolista famoso, creo que era Cristiano Ronaldo, y mencionaban de que hubo una noticia donde se iba a casar, etcétera, y que no sé qué, que un anillote de compromiso, bla, bla, bla. Y él hacía el comentario acerca de cómo se ha normalizado esto. Esta persona lleva varios años viviendo con su pareja. Ya tienen, creo que un hijo. No conozco mucho su vida, la verdad. Pero ya tienen hijo y llevan años viviendo juntos. Pues es fornicación. La Biblia lo llama así, Dios lo ve así, es pecado. Y sin embargo, hoy en la sociedad se ve como algo normal. O sea, como, ay, ¿qué tiene? O sea, ya no se ve como algo que ocultar, ¿no? O sea, algo muy abierto. Y eso está en casi cualquier serie que usted vea. La hechicería y la brujería. También hace algunos años uno pudiera decir, no, o sea, la gente tenía una tendencia un poquito más, entre comillas, más así como que, no, o sea, eso es fantasía. Sin embargo, hoy en día a través de películas que se promocionan como infantiles o para niños, los hemos visto en años, que desde la niñez se introducen estas series o películas
Se ha normalizado la brujería. Hay series desde lo más así como que lo anuncian como muy amistoso hasta cosas muy fuertes, pero está presente. Y lo vemos en muchos niveles, no solo se queda en el entretenimiento, por ahí se introduce. Sin embargo, hoy en día lo vemos ligado a fuertes o altas esferas de gobierno. Me acuerdo hace varios años que estaba en la universidad y estaba en la biblioteca en una hora muerta y había un libro, ¿no? Que decía de, no, pues no me acuerdo cómo se llama el libro y no lo busqué, o sea, pero hablaba de la relación que había entre el gobierno, la política, con estos temas. Y pues se tenía que escribir un libro, ¿no? Y era así como que, órale, ese libro, ¿no? O sea, ahí descubre. Pero hoy en día no, hoy en día es muy abierto. O sea, no es así como que lo hagan en lo oscuro. No, vemos hoy en día del color que sea, o sea, del partido que sea. Vemos que hay rituales que son totalmente contrarios a Dios. O sea, pueblos enteros fueron destruidos por estas cosas. No es algo menor. Hoy en día se habla como si fuera, sí eran tradiciones ancestrales. Pues por esas tradiciones ancestrales fueron destruidos pueblos por Dios. Y es algo aborrecible al Señor. Y es algo que se ha normalizado mucho en la cultura de hoy. Sin embargo, aunque se haya normalizado, entre comillas, para Dios no es normal y Dios lo aborrece. Y de la violencia, ¿qué podemos decir? O sea, está en cada noticiero, es con lo que abren, ¿no? La nota principal. Crímenes de todo tipo, no voy a entrar en detalles acerca de ello. Sin embargo, aún en la sociedad de a pie, digamos, vemos que salimos a la calle y se mete un carro y se pelean, hay un choque y se agarran a golpes. Yo iba en el pecero una vez y de repente se empezó a mover toda la gente y yo, ay, ¿qué está pasando? Porque yo iba parado, no podía ver qué había afuera. Y se bajó gente y resulta que había habido como un conflicto entre dos automovilistas, un adulto mayor y alguien más joven. Y esta persona estaba golpeando al señor, al adulto mayor. Y los del camión se bajaron y lo empezaron a golpear. Y ya, pero es violencia. O sea, y aquí es un estado pues, relativamente tranquilo. O sea, de hecho, la población es más tranquila que en otros lados. En otros lados está a flor de piel eso. O sea, está ya la gente de volada. Hablando de gente de sociedad de a pie, digamos, nosotros. Pero esto lo vemos mucho en nuestra sociedad. Y esto estaba presente en Nínive. Nínive era algo así como en nuestro país, cosas que estamos viendo hoy en día, se veían en Nínive. Ahora bien, Jonás recibió este llamado por parte del Señor para ir a este lugar y darles un mensaje. Sin embargo, ¿qué vemos en la actitud de Jonás? Jonás, ¿qué hizo? Fue hacia el otro lado, huyó en dirección contraria. Y pareciera algo, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué corrió hacia el otro lado tan así? No se puede justificar en ninguna manera. Sin embargo, sí hay que entender el por qué hizo esto. Primeramente, los habitantes de Nínive eran un pueblo pagano, era gentil. Y sabemos que los hebreos, los judíos, tienen no hay relación, ¿no? Con los gentiles, y menos con gentiles de esa naturaleza. O sea, que tienen prácticas totalmente contrarias al Señor. Esto seguramente representó un fuerte conflicto para Jonás. O sea, ¿por qué me estás pidiendo que vaya? Incluso vemos con Pedro, ¿no? O sea, que tuvo esa visión donde se extendía una tela con unos animales y mata y come, y eran animales impuros por la ley. Sin embargo, el Señor que le dijo, no llames impuro algo que yo purificado. Tenían ese conflicto. Imagínese a Jonás. Ve y háblale a esos salvajes. No, o sea, ¿cómo no? Que les caiga el juicio.
Sin embargo, en esto vemos misericordia por parte del Señor. Aunque el profeta quería que estos hombres fueran destruidos y que Dios los juzgara y los iba a hacer con justicia, o sea, no era un juicio injusto, ¿no? O sea, realmente había pecado, mucho pecado ahí. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos. Y aunque era un mensaje para ir confrontarlos con juicio, esto representaba un ultimátum, una última advertencia, una última oportunidad. Y una última oportunidad es un mensaje de esperanza también, porque aún había esperanza. Dios de misericordia, Él pudo destruirlos sin más y hubiera sido justo. Sin embargo, decide comunicarle sus planes al profeta para advertirles. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y así lo hizo. Le habló al profeta Jonás acerca de lo que... Jonás sabía lo que iba a hacer el Señor. Así que le comunicó eso. Y hoy en día también vemos esa actitud de Jonás en algunas personas. Muchas personas se quejan y dicen, ¿por qué el Señor no destruye a los malvados? ¿Por qué no? ¿Por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay el otro? Pero en 2 de Pedro 3:9 dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nunca olvidemos que nosotros también estábamos dentro de estos perdidos, en algún momento. A lo mejor usted no era un asesino o cosas así. Sin embargo, estábamos en pecado. Todos. Así que con respecto a Jonás, era una decisión difícil, era ir a un pueblo pagano, gentil, y además que era un pueblo muy desenfrenado. Y en el versículo 3 dice así, entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Entonces vemos que Jonás, o sea, no solo huyó, sino hasta pagó su boleto, ¿no? Bien honrado el Jonás. Sin embargo, estaba huyendo de la presencia del Señor, estaba en rebeldía. Porque cuando uno no hace lo que el Señor nos está mandando a hacer, pues es rebeldía delante de Dios. Estamos desobedeciendo al Señor. Dice el 4, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar al barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Vemos aquí que Dios mandó una fuerte tormenta. Imagínense un huracán así, que está en medio de un barco, y se empieza a mover. O sea, imagínense lo mareados y aterrados que deben haber andado los marineros. Y pues, ¿qué pasó? Digo, porque los marineros conocían el mar, sabían cuando era tiempo de tempestad, sabían cuando no había que viajar. Pues, ¿qué está pasando? Debió haber sido algo anormal para ellos. Y estaban aterrados. Y vemos que Jonás, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido en la bodega del barco. Salud. Ahora bien, aquí algo importante es esto. No confundamos que siempre la tranquilidad implica que estamos en la voluntad del Señor. No siempre es así. Puede haber una falsa paz o una paz infundada en la desobediencia. Porque a veces somos muy dados a decir, no, pues voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque siento paz. O sea, pues no es lo que sientes. Yo puedo sentir hambre y ¿qué tiene? O sueño y pues no implica que cambie lo que tengo que hacer. O sea, imagínense que por los sentimientos nos guiáramos. Pues, cuando nos levantamos para ir a trabajar, pues, sentimos sueño, flojera, no tenemos ganas de levantarnos,
pero pues nos levantamos. No es por lo que sintamos. No confundamos la paz o la tranquilidad con la voluntad del Señor, con que estamos en la voluntad del Señor. No siempre es así. Sí existe la paz del Señor y sí existe que en medio de tormentas y el Señor nos dice, haz esto, y aunque esté todo feo alrededor, Dios nos da paz. Eso sí existe, pero no siempre es así. Jonás lo sabía, no era algo oculto para Jonás. Jonás sabía que estaba en rebelión delante de Dios. Sin embargo, estaba tranquilo, dormido. Estaba descansando. Ahora bien, otra cosa importante, no todas las tormentas, no todos los desiertos vienen del diablo. Porque muchas veces nos va mal y decimos, es que el diablo, o esto o el otro. No siempre. Dios mandó esta tormenta. Y no siempre el propósito es, a veces puede ser castigo como en este caso, pero a veces también es para forjarnos. Vemos los desiertos, nos sirven para entrar en comunión con el Señor. A veces no es por pecado, a veces Dios nos quiere formar en el desierto. Jesús no estaba en pecado y nunca pecó, sin embargo sí atravesó un desierto. Jonás estaba en medio de esta tempestad, dormido plácidamente, descansando. Ahora bien, esto respecto a Jonás, nosotros como iglesia muchas veces podemos estar como Jonás, plácidamente dormidos, tranquilos, en nuestras cuatro paredes, en nuestras actividades, y bien tranquilos, bien suaves, todo tranquilo, nadie nos molesta. Sin embargo, ¿cómo está nuestro alrededor? Dijimos que vivimos en un país que tiene muchas características similares a Nínive. Imagínense que vive en Nínive, en medio o como Lot, en medio de Sodoma. Vimos la semana pasada y vamos a seguir viendo qué pasó al respecto. La próxima semana, no se lo pierdan. Pero estamos en un lugar así. No pensemos que esas cosas fueron hace mucho tiempo y no tienen nada que ver conmigo. Vivimos tiempos peligrosos, como dice una serie del pastor Chuy Olivares. Sin embargo, ¿estamos dormidos como Jonás en medio del barco? ¿O cuál es nuestra actitud como iglesia? Ahora vemos aquí que el versículo 6 dice así: así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó: levántate y ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Aquí el capitán del barco se sorprendió, la verdad es que sí se sacó de onda al ver a Jonás ahí dormido, porque todos estaban clamando a sus dioses, todos estaban pues tratando de remar, trabajando, viendo qué está pasando, cómo sobrevivir. Y Jonás estaba dormido, no es algo normal. Estaban a punto de morir y esta persona estaba tranquila. ¿Y qué le dice el capitán del barco? ¿Cómo puedes estar dormido en esta situación? Y le gritó: levántate y ora a tu Dios. Y este es un grito que la sociedad hoy también tiene. ¿Por qué? Porque las personas vemos que están en angustia, en depresión, vemos los niveles de depresión y de ansiedad que están altísimos, vemos la gente que se pregunta muchas cosas, no tiene respuesta para muchas cosas y pues no conocen al Señor, claro que no tienen respuesta. Y nosotros sí. ¿Dónde estamos? Estamos como Jonás, dormidos y no pasa nada, el tranquilo, pues que ellos perezcan. ¿Cuál es nuestra actitud? Hace tiempo escuchaba creo que Marcos Schulz, un misionero, en muchos lugares ha estado, que hacía una alegoría, hace un símil entre la parábola del hombre rico y Lázaro.
bueno, que no dice la Biblia que es una parábola en sí, pero la historia del hombre rico y de Lázaro. Y él decía, bueno, o sea, no habla directamente, pero sí es aplicable para nosotros para sacudirnos. ¿Cuál era la actitud del hombre rico con Lázaro? Lo que cayera de la mesa ahí caía con los perrillos, y pues de ahí agarraba las moronitas Lázaro. Lázaro estaba a la mesa de un hombre rico, con mucha comida, con abundante comida, con bebida y con comodidades, y no le importaba que coma con los perros. Hay de lo que estás comiendo algo y ¡ay! Se cayó. Bueno, pues hay lo que lo agarre Lázaro o los perros. Y ambos murieron. O sea, él era un hombre malo, o sea, no era un hombre. Sin embargo, este hombre tenía abundancia de bienes, tenía abundancia de comida en su mesa todos los días, y no le importaba a Lázaro, el mendigo que estaba ahí en el piso. Como iglesia tenemos abundante comida, tenemos mucha comida, el Señor nos ha provisto de pan diario, y no hablo del pan físico, que también nos provee. Pero Dios nos ha dado eso, nos ha dado abundantes riquezas en Cristo. Y el mundo está como Lázaro está agonizando, está al borde de la muerte. ¿Qué actitud tenemos? Somos como el hombre rico comiendo ahí, engordando y o ¿qué hacemos? Vemos a Lázaro así ahí de reojo porque ni siquiera lo voltean a ver. ¿Y cuál es nuestra actitud? Y este hombre le dijo a Jonás, el capitán del barco, esta fuerte advertencia. Le dijo, levántate, ora a tu Dios. O sea, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Y el cual dijimos es un clamor de este mundo también. Y en el versículo 7 dice, entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, cuando la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron y le hicieron una serie de preguntas. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Lo interrogaron. Y él que respondió, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del cielo. Imagínense, o sea, le contesta eso, ¿y estás en rebeldía? Órale. O sea, ¿cómo dices eso? Y les dice, temo al Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. O sea, todavía tuvo el descaro de decirles que huía del Señor. Y le dijeron, ya que agarraron, seguramente lo escucharon y órale. No creyeron que les iba a afectar a ellos también. Y entonces le preguntaron, le dijeron, ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Aquí los marineros vemos que detectaron quién era el culpable. Supieron que era Jonás y entonces le hicieron estas preguntas. Vieron que el pecado de Jonás les había llegado a ellos también. Las consecuencias del pecado de Jonás también estaban sobre ellos. Y entonces dice el versículo 11. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y el 12 dice, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Finalmente Jonás acepta su responsabilidad y les dijo, tírenme al mar. Y entonces todo se acabó, ¿no? Ya no va a haber tempestad. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de los marineros? Uno esperaría, o sea, viendo que eran gente pagana, pues que lo aventaran al mar, ¿sabes? Que nos muramos todos a que se vaya él, pues órale. Pero ¿qué hicieron? O sea, es sorprendente la actitud de estos marineros. Y luego marineros, que muchas veces son así como más rudos. No, miren la actitud.
Dice, entonces los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. O sea, intentaron hacer algo para evitar echar a mar a Jonás. Pudieron haberlo echado al mar, pero dijeron, no, o sea, hay que agotar todas las posibilidades con tal de que este hombre no perezca, porque aventarlo al mar en medio de una tempestad es la muerte. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. O sea, imagínense, dejaron a sus dioses y empezaron a clamar al Dios de Jonás y le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. O sea, dijeron, a lo mejor el Dios de este hombre nos culpa de su muerte. O sea, si nos está mandando esta tempestad y lo matamos, o sea, lanzándolo al mar, pues a lo mejor arremete contra nosotros. Y le declararon al Señor, le dijeron, no sabemos qué haya hecho este hombre y pues no nos culpes de su muerte. Y ahí va al mar. Y lo lanzaron al mar y dice, al instante se detuvo la tempestad. Un mar embravecido ha de ser algo muy fuerte. O sea, no sé si ha visto algún video en donde por el Atlántico, cuando viajan los barcos grandes, o sea, barcos inmensos, más grandes que este edificio. Y van en medio del mar y el mar se mueve fuerte y las olas son inmensas, o sea, no son olas pequeñas. O sea, son buques enormes, pesadísimos y los mueve como si fuera un juguete. Estar en medio de eso y eso embravecido, ha de ser, nos temblarían los pies, ¿no? Y lo aventaron al mar. Y dice el 16, Jonás 1:16, los marineros quedaron asombrados por el gran poder de Dios, del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Imagínense, o sea, de repente está bien embravecido el mar, avientan a Jonás y la tormenta se para. Dicen, wow, o sea, el Dios de Jonás no es de palabras nada más, no es un dicho, sino es real. O sea, lo aventaron y se paró la tormenta. Digo, lo leemos, pero cuando estamos en medio de un huracán, en medio de algo así bien poderoso, ahí es cuando agarramos la onda de lo que realmente está diciendo. Y estos hombres dijeron, wow, o sea, es poderoso el Señor, el Dios de Jonás. ¿Y qué hicieron? Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. No sabemos qué pasó con ellos. Cuando lleguemos con el Señor hay que preguntarle qué fue de estos marineros. No sé, la verdad. O sea, porque hay gente que le promete al Señor muchas cosas y que ha visto la mano de Dios y se desvía, se va, o sea, se le olvida. Y lo hemos visto, creo que la mayoría aquí hemos conocido historias así. Sin embargo, no sabemos estos hombres si después de esto realmente buscaron quién era el Dios de Jonás. No sé, no se nos habla más al respecto. Pero sí se nos dice que después de esto, el Señor ordenó un pez. Vemos que ya no lo leímos esta parte, pero dice que Dios había preparado un gran pez y que el pez agarró a Jonás y ahí Jonás pues vio la muerte de cerca, ¿no? Y se humilló delante de Dios, se arrepintió de su pecado y le dijo que iba a hacer la voluntad del Señor. Y entonces, en el 2:10, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Y vamos a Jonás 3, 1-3, dice así. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Nuevamente habla Dios a Jonás. ¿Y ahora sí vas a obedecer?
Y dice el 3, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Imagínense, si era un lugar grande. Pero esta vez, ¿qué hizo Jonás? Obedeció. El miedo no anda en burro. Y vamos a Jonás 3, 4 al 9. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: al llegar Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz: Nínive será destruida dentro de 40 días. O sea, Jonás obedeció, empezó a pregonar el mensaje que Dios le había dado. ¿Qué hizo la gente de Nínive? Dice el 5, la gente de Nínive le creyó a Dios, anunciaron ayuno, y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera o cilicio. Cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso la ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo. Por orden del rey y de sus altos funcionarios, ninguna persona o animal, ni ganado, ni rebaño, probará alimento alguno, ni pastará, ni tomará agua. Al contrario, que se cubran todos, hombres y animales, con ropa áspera, rueguen al Señor con todas sus fuerzas, dejen cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y calme el ardor de su ira y no tengamos que morir. Qué actitud, ¿no? O sea, era un pueblo súper violento. O sea, piensa en la noticia que haya escuchado, en los noticieros así más de gente más despiadada. Y ubíquelo aquí. Y esa actitud que tuvieron, porque muchas veces nos pasa, podemos pensar como Jonás. O sea, ¿cuál es el sentido? Dice uno, bueno, o sea, ¿por qué voy a predicarle a X personas si es súper violento? Le voy a decir y no me va a hacer caso, es más, hasta me puede matar, me puede golpear, lo que sea. Pues no, o sea, ¿por qué le voy a predicar? Mejor que otra persona de por ahí le predique. No me va a hacer caso. Sin embargo, ¿quién es el que hace la obra? Dios, el Espíritu Santo hace la obra en los corazones. No son fórmulas de que a veces vamos y decimos, bueno, si yo le digo esto o le leo este pedacito del pasaje, no, o sea, no son fórmulas. O sea, usted tiene que ir guiado por el Espíritu Santo, con el respaldo del Espíritu Santo, y predicarle el Evangelio, o sea, no sus palabras. Lo que hizo Jonás, decirle lo que Dios le había dicho, pero el que convierte el corazón es Dios, no nosotros. Y aquí vemos cómo Jonás obedeció y les dio ese anuncio: en 40 días Nínive será destruida. Y la gente de Nínive creyó. Y dice que anunciaron ayuno. Desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. Esto habla de humillación, de arrepentimiento. O sea, se volvieron de sus malos caminos. Dijeron, porque pudieron haber dicho, bueno, ¿quién es este hombre? O sea, no viene un ejército, o sea, viene un hombre. ¿Y por qué le vamos a hacer caso? Sin embargo, se arrepintieron. Se humillaron delante de Dios. Y luego dice que, o sea, esto fue la gente de Nínive. Después, dice, cuando el rey de Nínive se enteró de esta noticia, o sea, la gente ya había empezado a tomar la iniciativa de hacer estas cosas. Pero cuando el rey se enteró, miren lo que dice: se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales y se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas. O sea, el rey de una nación se está humillando. O sea, se quitó las ropas reales, se bajó del trono. O sea, es algo muy fuerte y no lo podemos entender a plenitud porque no vivimos en una monarquía. No es como hoy en día. O sea, nosotros tenemos gobernadores, presidentes municipales, presidentes, etc. Pero un rey es otra cosa.
No me acuerdo, creo que fue en África. Había un país que tenía una monarquía y este rey era un rey muy malo, era malo con su gente, era un hombre que toda la riqueza era para él y la gente vivía en suma pobreza. Sin embargo, ¿aquí qué haríamos si pasara eso? No, pues a todo mundo le echa pestes, ¿no? Al gobernante. Allá que hacían, todo el pueblo, aunque vivía sumido en la pobreza, amaban a su rey. Y aunque era un hombre corrupto, o sea, amaban a su rey. Y todo el rey, lo que es las cosas, la gente, todo lo que poseían, pertenece al rey. O sea, si un rey dice, el viernes jugábamos con los niños, les hacíamos una actividad en la clase de el rey pide, para ilustrar la historia que estábamos viendo. Y les decíamos a los niños, el rey pide esto, y no, pues cosas de que nos traían, ¿no?, su botecito de agua y cosas así, su pera y lunch, lo ponían ahí a la mesa, el rey pide esto, y ahí lo ponían. Y les decíamos, todo esto, o sea, en una monarquía, todo esto es del rey. Y los niños empezaron a recoger las cosas. No, es mío, o sea, no es del rey. Hasta ese momento agarramos la onda de lo que es una monarquía. Porque todo lo que tiene uno es del rey. Ahora bien, esto es un rey. Y este rey se humilló, o sea, dijo, se bajó del trono y se humilló delante de Dios. ¿Y qué dijo? Hizo una orden. Él y sus altos funcionarios. Ninguna persona o animal o ganado, rebaño, probará alimento alguno, ni pastará ni tomará agua. O sea, ¿usted ha hecho un ayuno de agua? O sea, que no coma ni tome agua es algo pesado. Es muy pesado. Pero dijeron, o sea, tal fue el compromiso y el arrepentimiento de esta gente. Ellos ya lo habían empezado a hacer. Nada más aquí el rey lo confirmó. Pero, o sea, ni los animales tomen agua, ni coman. Y todos vístanse en ropas ásperas, o sea, en silicio. Todos, hasta los animales. O sea, era un nivel de arrepentimiento fuerte, o sea, de que dijeron, no, o sea, lo creyeron. Y nosotros lo creemos a ese nivel. Porque estos hombres tuvieron un compromiso fuerte. A veces nosotros nos proponemos un ayuno y ya estamos bien mareados. Y no, hombre, hasta las galletas María se ven buenas. O sea. ¿Y qué le dijo el rey? Rueguen a Dios con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas, o sea, no es una oración de, sí, Señor, o sea, no, o sea, rueguen, clamen, o sea, póstrense y clamen a Dios. Un clamor lo entendemos cuando estamos en una situación agónica. Un clamor incluso un clamor puede no tener palabras. Vemos el caso de Ana, la mamá de Samuel. O sea, tal era su clamor que no salía palabra de su boca, y vemos cómo el profeta pensó que estaba ebria, que estaba borracha, porque abría su boca pero no se oía nada, y decía, se le pasaron las copas. No, estaba afligida, estaba bien afligida a tal grado que no salían palabras, pero su corazón estaba en un fuerte clamor. Ese es un clamor. O sea, no son palabras así como, no es un discurso, porque muchas veces, antes teníamos la dinámica aquí de pasar el micrófono en la oración y que cada quien orara por una petición y a muchos les da pena agarrar el micrófono porque pues fulanito ora bien padre y yo, o sea, Dios no ve discursos. Dios no ve un bonito relato o que le platiquemos lo que Él ya sabe. O sea, Dios mira el corazón. ¿Qué surge de nuestro corazón? Un clamor. Eso es lo que Dios estaba buscando. Un clamor. Y les digo, a veces
La oración incluso de algún niño que puede ser muy sencilla, Dios la ve y Dios responde. Y a veces como el hombre que estaba junto al publicano orando, que decía que bien, porque yo no soy como ese hombre, él no salió justificado. Y el hombre que dijo, sé propicio de mí, Señor, soy hombre pecador, y se golpeaba, ese hombre salió justificado. Aquí vemos cómo el rey ordenó esto y les dijo, rueguen a Dios con todas sus fuerzas. Pero no se quedó solamente en el clamor o en el ruego, sino dice, dejen cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. O sea, esto se convirtió, no solamente era dejar de comer, sino llevaba a una resolución práctica. Abandonen sus pecados, vuélvanse a Dios, dejen de hacer lo que están haciendo, dejen su pecado. Y era mucho, o sea, imagínense el nivel, pero dejen todo eso, apártense de eso. Y dijo, quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? Porque Dios vio esto. Dijimos en un principio, Dios no mandó a Jonás nada más para decirles que van a morir y que les cayera el juicio en ese momento. Dios pudo haberlo hecho, no necesitaba a Jonás. Sin embargo, era una muestra de la misericordia de Dios, una última oportunidad. Y dice en el 3:10, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Dios tuvo misericordia de ellos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dijimos que Él es paciente. Dijimos en Nehemías 9:17, pero tú eres Dios que perdona, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y lo vemos aquí. Porque no se necesita el perdón, la clemencia, la piedad y la gran misericordia con gente que no está haciendo algo malo, sino todo esto lo vemos cuando hay alguien rebelde. Ahí es cuando perdona usted a alguien, cuando lo ofendieron. Si no lo han ofendido, ¿de qué lo va a perdonar? Cuando es Dios grande en misericordia con un pueblo rebelde como este, pero un pueblo que se arrepintió de sus pecados. Ahora bien, en Jonás, después de esto vemos, lea con calma, dijimos son 4 capítulos, está cortito y está muy fácil de leer porque uno se pica ahí leyendo, ¿qué va a pasar después? Y vemos la actitud de Jonás. Jonás se enojó, o sea, Jonás sí quería que los destruyera. Y dijo, por eso no quería venir, o sea, por eso me fui al otro lado, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Dice uno, guardémonos de eso, de verdad. Y Dios puso, vemos en el capítulo 4 cómo Jonás se fue a acostar y y se enojaba por el sol y que estaba quemándolo y creció una planta que le cubrió el rostro para que estuviera tranquilo en cuanto al sol, le cubría, estaba bien plácido acá otra vez. Estaba contento porque ya no le daba el sol y estaba descansando a gusto debajo de esta planta. Y en la noche Dios preparó un gusano que comió esta planta, los tallos de esta planta. Y quien tenga plantas, corta un tallito de la planta, y aunque sea una planta larga, luego se agüita. Y eso pasó con esta planta. Esa planta murió, se secó, y cuando Jonás despertó, con la resolana que había, o sea, es que nos ha dado la resolana, o va uno caminando así en el sol, cansa, uno se pone de malas.
Y si Jonás ya era alguien medio de mecha corta, se enojó. Se enojó mucho a tal grado que deseaba, o sea, quitarme la vida. Imagínense el grado de enojo de este hombre. Sin embargo, también vemos la paciencia de Dios con Jonás. Y es algo fuerte también a remarcar, o sea, porque uno pudiera haber dicho, ya, también, sí, quítale la vida. No, o sea, el Señor tuvo paciencia con Jonás. Aún ahí, y también fue tratando al profeta. Y al final del libro de Jonás dice así, en el capítulo 4, versículo 10, dice, entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta? Aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. En otras versiones dice que no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. Sin mencionar todos los animales, ¿no debería de sentir yo lástima por esta gran ciudad? O sea, Jonás estaba enojando porque la planta había muerto. Pero no le importaba la planta, le importaba que el beneficio que obtenía de la planta ya no lo tenía. Y Dios le dijo que hay más de 120,000 personas aquí. O sea, ¿cómo no va a tener misericordia de estas personas? Que no son plantas, son personas. Y nosotros vivimos hoy en día en un lugar muy similar a las características que se hablan de Nínive. La maldad ha ido en aumento y así como en Nínive el juicio es eminente. Ciudades enteras fueron destruidas por pecados que hoy nuestra sociedad tolera, practica y promociona. Sin embargo, el Dios que perdonó a esta ciudad también ofrece hoy perdón al pecador que se arrepiente y que se vuelve al Señor. También el Señor, como fue paciente con Nínive, con Sodoma, con Gomorra, es paciente para con nuestro país, con nuestra ciudad, el día de hoy. Pero aquí vemos algo. Había un Jonás. Dios mandó un Jonás. Vimos con las ciudades de Sodoma y Gomorra, vimos que ahí había un hombre justo, Lot, tenía su familia, que Abraham intercedió por ese lugar y no pudo, y a pesar de que por más que intercedió no pudo encontrar 10 justos para que no fuera destruida. Nosotros hoy estamos aquí como iglesia, como luz en medio del mundo, no reflejando nuestra propia luz, no iluminando con nuestra propia luz, sino reflejando la luz de Cristo. Estamos en un mundo perverso, malo. ¿Y cuál es nuestra actitud al respecto? ¿Vivimos como Jonás o como Abraham? Que Abraham intercedió por estos lugares para que Dios no los destruyera. O como Jonás, que él sí quería que los destruyera y estaba tranquilo. O sea, sí, pues que les llegue su juicio. Dios no va a detener su juicio, sí, porque yo no vaya, o sea, es que los destruya. ¿Qué actitud tenemos nosotros? Como iglesia, vivimos como Jonás volteando al otro lado, dormidos en medio de un mundo que se muere en sus pecados. Vivimos tranquilos descansando en la seguridad de nuestra propia salvación. A pesar de que hay marineros a nuestro lado, haciendo de todo, buscando respuestas, muriéndose. Un mundo que al igual que con Jonás, con el capitán del barco de Jonás, que pregunta, ¿por qué estás dormido? Clama a tu Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Vivimos como Jonás, como iglesia? Por ejemplo, aquí somos una buena cantidad.
Yo sé que ya lo ha mencionado el pastor, Bogdan, Carlos, pues casi todos. Pero los viernes, por ejemplo, que venimos tiempo de oración, y esto no es para que venga por obligación, o sea, porque eso no se trata de eso, o sea, no, de ninguna manera. Pero si venimos los viernes a orar, ¿dónde está nuestro corazón? Incluso para los que sí venimos, porque podemos venir por un ritual nada más, pero realmente nuestro corazón no estar en eso, en las peticiones que se proyectan ahí, realmente puede ser una religión nada más, una religión muerta. ¿Nuestro corazón en dónde está? Ahora bien, no solo tenemos a Abraham de ejemplo, tenemos a Cristo mismo. ¿Qué mejor ejemplo tenemos? Él sabía lo que iba a enfrentar y dijo, si es posible, que esta copa pase de mí, pero no se haga como yo quiero. Él apeló a la voluntad de Dios y no le sacó la vuelta. Sabía lo que iba a enfrentar. Lo sufrió él mismo, sin embargo, él murió por nosotros, por nuestros pecados. O sea, imagínense las noticias más feas que hay, para no ser explícito en eso, pero por la persona más perversa, Jesús murió. Dice la Biblia que cualquiera, hasta los malos, ¿no? O sea, pueden morir hasta por las personas que aman, pero por un enemigo. Y aquí lo vimos. A Jonás no estaba dispuesto a morir por esta gente. Le costó trabajo ir ahí. O sea, tuvo que pasar, ser tragado por un pez para poder ir a cumplir el llamado del Señor. Nosotros hoy tenemos el llamado del Señor. Un hermano que se llamaba, ya falleció hace tiempo, Kit Green, decía que él dijo, nos llamó a ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, pero decía, id. Él decía, en el ejército cuando se da una orden, esa orden está vigente hasta que se da una orden contraria a la que, o se cierra esa orden y ya queda anulada. Y dice, aquí en nuestro ejército, la orden es id y hacer discípulos. Y esa orden sigue vigente. Y no es para llenar lugares o ver, no, nada de eso. O sea, no es para que este lugar se vea más lleno o más grande, no, sino que nuestro corazón esté en las personas, como el de Cristo. Como el corazón de Cristo que amó al mundo, a pesar de que en él no había pecado y en el mundo sí. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Padre, por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra no la menospreciemos, Señor. Lo que tú nos hayas hablado el día de hoy, que no lo tengamos en poco, sino que realmente sea vivo en nuestro corazón, Señor. Que tengamos el corazón como el de Cristo, primeramente buscando hacer tu voluntad, amándote a ti, pero ese amor se tiene que reflejar hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos y hacia nuestro prójimo. Que tú nos enseñas que aún hacia nuestros enemigos tenemos que amarlos, Señor. Y esto no sea por obligación, sino porque nuestra naturaleza haya sido cambiada de tal manera que aún por nuestros enemigos podamos clamar misericordia. Señor, vivimos en un mundo que te aborrece, un mundo que publica y promociona cosas que tú aborreces completamente.
Un mundo que se está yendo al infierno, Señor. Y tú no quieres que el mundo se pierda, que el pecador se pierda, sino que se arrepienta y vuelva a ti, Señor. Que en nuestro corazón también esté eso, Señor. En el de cada uno de nosotros, Señor. Y ya no estemos dormidos en el fondo del barco, aunque haya una tempestad a nuestro alrededor. Que ya no estemos dormidos, Señor. Que no estemos dormidos en nuestros laureles, sino que realmente despertemos y clamemos por estas personas, Señor. Que en nuestro corazón haya este clamor, Señor, porque todos aquí tenemos familia que no te conoce, todos aquí tenemos compañeros que no te conocen, vecinos que no te conocen, todos aquí cruzamos palabras con alguien que no te conoce, Señor. Y esa persona va a morir y se va a ir al infierno, una eternidad sin ti. Señor, que haya ese clamor en nuestro corazón, Señor, y un clamor que no se quede solo en palabras, Señor, sino que se manifieste en hechos, Señor, en acciones, en una vida que dé respuestas a ti, Señor. Que lo que tú nos mandes lo hagamos, que a donde tú nos mandes vayamos, que lo que tú nos digas que hagamos, hagamos, y lo hagamos prontamente, sin poner peros, sin poner pretextos, y lo hagamos con gozo, porque es para ti. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por sus vidas, Señor. Sígueles hablando en la semana a todos nosotros, Señor. Síguenos hablando. Y sacúdenos, Señor. Si estamos dormidos, sacúdenos. Si nos estamos volviendo a dormir, a lo mejor estamos despertando y nos volvemos a dormir, sacúdenos, Señor, de tal manera que no permanezcamos dormidos, apáticos. Perdónanos, Señor, si hemos tenido esa actitud. Perdónanos, Señor, si hemos vivido de esta manera, porque no es a la manera no estamos viviendo entonces a la manera de Cristo. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a despedirnos. Vayan a rescatar a los maestros y había una junta ahí con los papás de niños, ¿no? De 8 a 12 años. Muy bien, para que vayan, atiendan a ellos.